Muy buenas, estimados estudiantes. Lo que vamos a hacer hoy día en este video va a ser revisar, ¿no es cierto?, la guía número 5 que ustedes trabajaron de física. Así que nuevamente tienen que tenerla a mano, la vamos revisando en conjunto y recuerden que si acaso hay alguna duda que les quede igualmente, luego de ver este video lo pueden hacer llegar a mi correo o, ¿no es cierto?, al news. Bueno, la primera actividad que ustedes tenían era, ¿no es cierto?, un pequeño experimento en el cual tenían que grabar la caída de una pelota desde distintas perspectivas cuando ésta, ¿no es cierto?, estaba en movimiento. Acá, más que una respuesta correcta o incorrecta, lo que se calificaba principalmente era que ustedes utilizaran los contenidos que habíamos visto y, ¿no es cierto?, realizaran una respuesta a conciencia a través del análisis de la situación, ya más que si acaso estaba perfecta o no. Veámosla a grandes rasgos igualmente. La letra A decía, ¿no es cierto?, analice los videos que registraron la trayectoria del objeto en caída. Entonces ahí me tenían que explicar en el video 1, por ejemplo, la trayectoria de la pelota se veía recta, en el 2 se veía curvilínea, ¿no es cierto? Podemos llegar a la conclusión de que son distintas. O describirlo, en una sí se podía ver que boteaba, en la otra simplemente podíamos ver, ¿no es cierto?, solamente la caída. Eso era principalmente lo que tenían que responder en la primera pregunta. En la B, ¿cómo fueron las trayectorias del objeto respecto de cada uno de los estudiantes? Aquí sí tenían que, ¿no es cierto?, denominar si acaso había sido en línea recta, si había sido curva, nada más que eso, decir cómo eran. Luego, ¿no es cierto?, teníamos en el paso 3 concluyo la pregunta A que decía, considerando lo observado, ¿qué piensan que es el movimiento relativo? ¿De qué manera está presente en la actividad? ¿Qué es el movimiento relativo? Entonces, es el hecho de que todos los movimientos dependen del observador que, ¿no es cierto?, esté analizando esta situación y de su sistema de referencia. Por lo tanto, el movimiento es relativo porque depende de quien lo observe. Un mismo movimiento puede tener distintas trayectorias dependiendo de quien lo observe. Y aquí podemos verlo claramente porque la pelota no tuvo la misma trayectoria a pesar de que fue la misma situación porque fueron vistos desde dos puntos de vista distintos. La B, ¿de qué modo les ayudó en la realización de la actividad del uso de teléfonos celulares? Bueno, que les permitió, ¿no es cierto?, registrarlo con más detalle, pudieron analizarlo paso a paso, si tenían la posibilidad de hacerlo en cámara lenta aún más y que a pesar de que, ¿no es cierto?, no tuvieran otros observadores, ustedes podían ver esta situación al ir grabándolo, ¿no es cierto?, estando solos. Así que eso era la primera actividad. Ahora nos vamos de lleno entonces al primer ejercicio que teníamos en el ítem 1. Decía, Jorge le explica a Gabriela sobre la velocidad relativa utilizando el siguiente ejemplo. Si un ciclista se mueve a 6 metros sobre segundo en la misma dirección, pero en sentido opuesto a otro que se mueve con igual rapidez, la velocidad del segundo ciclista respecto del primero será igual a 0. ¿Es correcto el ejemplo dado por Jorge? Explica. La mejor forma de explicar esto era, ¿no es cierto?, desarrollando el ejercicio, ¿ya? Me están diciendo, ¿no es cierto?, que la magnitud de la velocidad es 6, o sea, la rapidez es 6 y que se mueven en sentidos opuestos. Ya puede ser que uno vaya a la izquierda, el otro a la derecha o viceversa, ¿no es cierto?, que el primero vaya a la derecha, el otro a la izquierda o el primero vaya a la izquierda y el segundo así, ¿no es cierto? Pueden ser las combinaciones. Entonces vamos a hacer las dos combinaciones. Si es que acaso el primer ciclista, ¿no es cierto?, el que es observado va a la derecha y el otro va a la izquierda, la fórmula recordemos que es la velocidad del observado menos la velocidad del observador. Por lo tanto nos va a quedar 6 menos que va por la fórmula, ya esa por la fórmula que tiene, menos 6 porque yo voy a considerar que el primero va a la derecha y el segundo va hacia la izquierda. Entonces me quedaría menos 6 por el hecho de que yo lo considero yendo a la izquierda. Y menos con menos me da más, por lo tanto me quedaría 6 más 6 y eso equivale a 12 metros. Luego, ¿no es cierto?, voy a considerar el caso contrario, que el primero vaya a la izquierda y el segundo a la derecha. Entonces me quedaría el primero a la izquierda sería menos 6, menos por fórmula y el segundo iría a la derecha, por lo tanto sería positivo. Ese menos que quedó ahí es por la fórmula. Entonces sería menos 6 y eso equivale a
menos 12. En ambos casos la magnitud fue exactamente igual a 12 y en un caso, ¿no es cierto?, queda positivo y en el otro negativo, pero la magnitud es igual. O sea que la situación que nos está planteando Jorge es incorrecta porque no da igual a 0, ¿ya? En ambos casos da distinto de 0, da igual de hecho en magnitud, pero con signo contrario. Y esto va a ser válido en toda otra situación de movimiento relativo. Ejercicio 2. Dos automóviles se mueven con distinta velocidad por un camino recto, como se muestra en el siguiente esquema. Y, ¿no es cierto?, la imagen al comienzo no tenía las velocidades, pero después yo se las mandé. Y teníamos dos autos, el auto A, que es el negro, que va a 100 km por hora, y el auto B, que es, ¿no es cierto?, el plateado, que va a 90 km por hora. Y me dice, si se considera que ambos viajan en sentido positivo, ¿cuál es la velocidad del auto B con respecto a la del auto A? Entonces, la fórmula es la velocidad del observado menos el observador, que yo al observado le llamé A, y al observador B. Acá yo quiero saber la velocidad del auto B respecto a A. Entonces la fórmula me queda la velocidad de B con respecto a A. Y eso sería la velocidad del observado, ¿no es cierto?, que es el auto B, o sea, 90, menos la velocidad del observador, que es el auto negro, ¿no es cierto?, que va a 100 km por hora. Va positivo, por lo tanto me queda tal cual. Y eso sería entonces 90 menos 100, que equivale a menos 10 km por hora. Ejercicio 3 ahora dice, para estudiar la relatividad del movimiento, Felipe toma una fotografía en la cual representa la rapidez media respecto del suelo de un automóvil, un ciclista y un corredor, tal como se muestra en la siguiente figura, ¿no es cierto?, que tienen ahí. A partir de la información responde. Letra A. ¿Cuál es la velocidad media del ciclista respecto del corredor? Nuevamente vamos a nuestra fórmula de velocidad relativa, que es la velocidad del observado menos la del observador. Me está preguntando la velocidad del ciclista respecto del corredor. Por lo tanto, es el observado, que es el ciclista, menos la velocidad del corredor, ¿no es cierto?, que es el observador. Entonces, la velocidad del ciclista equivale a 5 en magnitud, pero como va hacia la izquierda es negativa, por lo tanto es menos 5. Luego, el menos, que viene siempre por la fórmula, la velocidad de quien está observando, que es el corredor, que en magnitud es 2, y como va hacia la derecha es positivo. Por lo tanto, me queda menos 5 menos 2, y eso equivale a menos 7 metros por segundo, que sería la velocidad con la cual entonces el ciclista está observando al corredor. Letra B, entonces, pregunta, respecto de qué observador el corredor se mueve con mayor rapidez, justifica. Entonces lo que tengo que hacer aquí, ¿no es cierto?, sería calcular la rapidez, ¿no es cierto?, de el corredor con respecto a ambos observadores que tengo en la situación, que es el ciclista y el auto. ¿Ya? Entonces calculemos. La fórmula de velocidad relativa me dice que es la del observado menos el observador. Yo quiero saber la del corredor primero con respecto al ciclista. Entonces sería la velocidad del corredor menos la del ciclista. El corredor tiene una velocidad, ¿no es cierto?, como lo habíamos mencionado antes, positiva, con magnitud 2, menos por fórmula la velocidad del ciclista, que es 5 y va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Me queda 2 menos 5 y eso equivale a 7, porque es 2 más 5. 7 entonces es la velocidad que observa, ¿no es cierto?, el ciclista del corredor. Y luego yo ahora quiero saber la velocidad con que el auto observa al corredor. La velocidad entonces sería la del corredor, que nuevamente es 2 positivo, menos, ¿no es cierto?, la velocidad del auto, que es positiva también. Por lo tanto me queda 2 menos 20 y eso equivale a menos 18 metros sobre segundo. Calculé entonces las dos velocidades. La del corredor respecto al ciclista es 7 y la del corredor respecto al ciclista es menos 18 metros sobre segundo. ¿Qué es lo que me pregunta, no es cierto, el planteamiento? Con respecto a quién se mueve con mayor rapidez. Cuando me habla de rapidez, como es una magnitud escalar, se refiere al tamaño
al valor. O sea, ¿cuál de los dos tiene un valor más grande? Y el que tiene un valor más grande es justamente entonces la velocidad con que el auto percibe al corredor, porque es 18 en magnitudes más grande. El signo negativo se debe simplemente al hecho de que va hacia la izquierda, ¿ya? Pero en magnitud es más grande, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Ahora ya vamos en el ítem 2, ¿no es cierto? La primera pregunta, ahora tú dice, tres personas se mueven describiendo un MRU mediante las características que se representaron en el gráfico posición en función del tiempo adjunto. Pregunta, ¿qué persona se mueve a mayor velocidad? ¿De qué forma te ayudó el gráfico a responder esta pregunta? Podemos ver entonces que el que tiene mayor velocidad va a ser la persona número 1. ¿Por qué podemos verlo a través del gráfico? Porque en primer lugar es el que tiene la pendiente más grande y recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme la pendiente corresponde a la velocidad en un gráfico posición versus tiempo. Entonces el que tenga mayor pendiente es el que tiene mayor velocidad. Pero además podemos hacer otro análisis, ¿no es cierto? E ir viendo que en menos tiempo la persona 1 recorrió mayor posición, que al fin y al cabo también es la definición de velocidad o rapidez, que en este caso, ¿no es cierto?, son equivalentes, y es que es lo que un cuerpo recorre en un tiempo determinado. Entonces, si yo recorro mucho en poco tiempo, tengo mayor velocidad que los otros cuerpos. Ahora vamos al ejercicio 2 de ejercitemos. Dice, Javier y Fernando, dos estudiantes de segundo medio, para comprender mejor las características de sus movimientos, deciden construir los gráficos que se muestran a continuación. El gráfico, ¿no es cierto? Ahí podemos ver de posición versus tiempo de Fernando y de Javiera. Luego, la primera pregunta me dice, ¿cuál es la posición inicial y la posición final de Javiera y de Fernando? Podemos ir viendo entonces, ¿no es cierto?, en los gráficos. El gráfico de Fernando, ¿no es cierto?, vemos que la posición inicial, o sea, cuando el tiempo 0, la posición vale 1. Por lo tanto, su posición inicial es 1 metro. Y cuando es el tiempo final, que son 4 segundos, su posición es de 4 metros. Por lo tanto, su posición final sería 4 metros. Y luego Javiera. Javiera, cuando está en la posición, o sea, en el tiempo 0, su posición es 6. En el eje, ¿no es cierto? Cuando el eje horizontal es 0, el eje, ¿no es cierto?, vertical vale 6. Por lo tanto, esa es su posición inicial. Y luego su posición final, cuando el tiempo vale 3 segundos, es igual, ¿no es cierto?, a
2 metros. Por lo tanto, la posición final de Javiera es de 2 metros. Letra B me dice, determine el desplazamiento de cada uno. El desplazamiento, recordemos que es la posición final menos la posición inicial. Así que tomamos los datos anteriores para cada caso. Javiera, la posición final me decía que valía 2 menos la posición inicial que es 6. 2 menos 6 equivale, ¿no es cierto?, a menos 4. Entonces el cambio de posición de Javiera, o sea, desplazamiento, es igual a menos 4 metros. O sea, cambió 4 metros hacia el lado o, ¿no es cierto?, hacia el sentido negativo. Se fue devolviendo en la posición. Y, ¿no es cierto?, el desplazamiento de Fernando, que sería la posición final que vale 4 menos la posición inicial, ¿no es cierto?, que vale 1. Y si hago esa resta, equivale a 3 metros. Por lo tanto, se desplazó 3 metros y fue hacia los positivos. Luego, la pregunta C dice, determinen la velocidad media de Javiera y Fernando. Aquí ya tenemos casi todo avanzado porque ya tenemos varios de los datos que me están pidiendo para hacer este cálculo. La velocidad o rapidez, recuerden que en el movimiento rectilíneo uniforme son equivalentes, que las dos valen lo mismo, es la velocidad es igual al desplazamiento o distancia recorrida partido por el tiempo. El desplazamiento de Javiera es igual a menos 4 y el tiempo es igual a 3. Si realizo esa división me da 1,3 periódico. Y como yo les pedí dos decimales, sería 1,33 y me queda negativo porque el desplazamiento era negativo. Y la velocidad de Fernando, ¿no es cierto?, sería el desplazamiento, que es 3, el tiempo, que vale 4, y eso equivale a 0,7 5 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces esa sería la velocidad o rapidez de Fernando. Luego me pide que, ¿no es cierto?, realice los gráficos de la velocidad en función del tiempo para ambos, ¿no es cierto?, corredores, Javiera y Fernando. Lo importante aquí es que tuvieran todos los factores que se solicitaban en la tablita de al lado y además, ¿no es cierto?, que se realizara el gráfico de forma correcta. Ambos casos son movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto me está diciendo que la velocidad se mantiene constante en todo momento. Si la velocidad es constante, eso significa que en cualquier momento que yo realice ese gráfico, la línea debería, ¿no es cierto?, estar a la misma altura porque es la misma velocidad. O sea, me tiene que quedar una línea recta horizontal. En el caso de Javiera, en el valor que tenía ella, que era aproximadamente 1,33, y Fernando 0,75, y me queda una línea recta simplemente horizontal. O sea que a los 2 segundos Javiera tiene 1,33 de velocidad, a los 4 segundos tiene 1,33, a los 5, a los 8, a los 10, a los 100 segundos tiene la misma velocidad porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Importante también, como les había mencionado, que estaba ahí en la tabla detallado, había que ponerle el nombre a los ejes. El eje Y era la velocidad, su unidad de medida era metros sobre segundo, y el eje X era el tiempo y la unidad de medida era segundo. Además del título, que era velocidad versus tiempo, y, ¿no es cierto?, separar Javiera o Fernando según fuera el caso. Y eso, ¿no es cierto?, era lo que pedía en esta pregunta.
Luego, ¿no es cierto? La última pregunta, ahora tú, número 3, dice, del ejemplo anterior, determina la velocidad media de Andrea. Pregunta, ¿quién llega primero a los 100 metros? ¿César o Andrea? Fundamenta. Entonces, en el ejemplo que ahí, ¿no es cierto?, se está mencionando, se calculó la velocidad media de César a partir de los datos entregados y ahora usted tiene que calcular la velocidad de Andrea. Primeramente, la velocidad es desplazamiento partido tiempo, o sea, posición final menos inicial. La posición final de Andrea es 60, la inicial es 20. Entonces me queda 60 menos 20 y eso es igual a 40 partido por el tiempo y a Andrea le tomó 8 segundos. Entonces la velocidad de Andrea es 5 metros sobre segundo. Y ya podemos percibir es mayor a la de César, que equivale a 4 metros sobre segundo, según el ejemplo que se había realizado. Ahora, me pregunta quién llega primero a los 100 metros. Podría asumir, ¿no es cierto?, que como Andrea tiene velocidad mayor, puede, ¿no es cierto?, entonces llegar antes y realizar, ¿no es cierto?, la respuesta a partir de eso. Pero hay un detalle, que no parten en la misma posición inicial. Por lo tanto, no puedo asumir esto. Tengo que calcular el tiempo que les tomó a cada uno llegar a los 100 metros y recién ahí resolver la pregunta. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, realizamos, ¿no es cierto?, la ecuación itinerario de cada corredor. Andrea me quedaría, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, la posición final de Andrea sería igual en cada momento a 20, que es su posición inicial, más la velocidad, que es 5, por el tiempo que yo quiera darle. Así queda estipulada su ecuación itinerario. Ahora, específicamente yo quiero saber el tiempo para, ¿no es cierto?, los 100 metros planos que le tomó. Entonces reemplazo. La posición final que yo quiero saber es 100, la posición inicial siempre es 20 y la velocidad siempre es 5. Y yo lo que quiero saber es ese tiempo. Por lo tanto, lo despejo. Me quedaría 100, el 20 que está sumando pasa restando y el 5 después que está multiplicando pasa dividiendo. 11 menos 20 dividido en 5 equivale a 16 segundos. Y luego hago el mismo procedimiento para César. Me quedaría entonces la ecuación itinerario de César sería posición final de César es igual a 28 más 4 por el tiempo. Yo quiero saber cuánto tiempo le llevó llegar a los 100 metros planos, entonces sería 100 es igual, ¿no es cierto?, a 28 más la velocidad, que es 4 por el tiempo. Sería 100 menos 28 y ahí después se resta, la divido por 4 y eso equivale a 18 segundos. Entonces, ¿quién llega primero a los 100 metros planos? Sería entonces Andrea, porque le tomó 16 segundos y a César le tomó 18 segundos. Bueno, mis estimados alumnos y alumnas, esto ha sido todo por ahora. Revisen bien su guía, vean si es que acaso aún tienen alguna duda al respecto y recuerden que cualquier cosa la pueden hacer llegar o, no es cierto, por news o a mi correo miss.maite.cuitino@gmail.com. Ya, ahora empezamos una nueva fase de actividades y vamos a estar, ¿no es cierto?, ahí atentos para comenzar a desarrollarlas. Espero que estén muy bien. Un abrazo gigante y estamos en contacto. Saludos.